La bruja de las azoteas de Tepito. En Tepito, donde las calles nunca duermen y las leyendas se entremezclan con la vida cotidiana, existe un rumor que pocos se atreven a mencionar después de anochecer. Hablan de una figura que corre por las azoteas, saltando de una casa a la otra con una agilidad inhumana, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio. La llaman la bruja de las azoteas, la primera noche. Fue en una madrugada calurosa de julio cuando todo comenzó. Yo vivía en la vecindad de mi abuela, una construcción vieja pero resistente, con patios compartidos y paredes que guardaban historias de generaciones. Esa noche, el calor me mantenía despierto. Desde mi cama podía escuchar el bullicio habitual, risas, el ruido de un televisor a lo lejos y el murmullo de conversaciones en las esquinas. Pero todo cambió cuando escuché los pasos. Era un sonido rápido y ligero, como si alguien corriera descalzo sobre las azoteas de las casas. Al principio pensé que era un gato o algún niño travieso, pero el ritmo era demasiado uniforme, demasiado constante. Mi abuela, que estaba rezando en su cuarto, salió al pasillo y me miró con los ojos llenos de preocupación. «Cierra las ventanas», me ordenó en voz baja, casi como un susurro. No entendí su urgencia, pero algo en su tono me heló la sangre. Me levanté rápidamente y cerré la ventana de mi cuarto. Mientras lo hacía, alcancé a ver una sombra pasar de una azotea a otra. No era un gato, era algo más grande, algo que se movía demasiado rápido para ser humano. Los testimonios. A la mañana siguiente, la vecindad estaba llena de rumores. Doña Lucha, la señora que vendía tamales, juraba haber visto a una mujer vestida de negro saltando entre las azoteas, su cabello largo ondeando como si tuviera vida propia. Otro vecino, don Rafa, decía que había escuchado una risa aguda y burlona, como la de una niña pequeña, justo antes de que algo arañara la lámina de su techo. Mi abuela, siempre supersticiosa, me contó la historia esa misma tarde. Dicen que es una bruja. Aparece cuando a alguien le debe algo. Si la escuchas correr, es porque viene a cobrar. Le pregunté qué significaba eso, pero solo rezó más fuerte y me pidió que no saliera de noche. El encuentro. Esa misma noche no pude evitar quedarme despierto. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Me quedé sentado junto a la ventana, esperando escuchar los pasos nuevamente. Poco después de la medianoche, ahí estaban, rápidos, ligeros y cada vez más cerca. Cuando asomé por la ventana, la vi. Era una mujer, pero su cuerpo estaba torcido de una manera que desafiaba lo humano. Su espalda estaba encorvada y sus piernas delgadas y huesudas parecían más largas de lo normal. Corría con una agilidad espeluznante, como si volara a ras de las azoteas. Su rostro estaba cubierto por una maraña de cabello negro, pero lo que más me aterrorizó fueron sus manos, largas, con dedos afilados como garras y cubiertas de sangre fresca. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se detuvo de golpe, giró la cabeza hacia mí y, como si me hubiera sentido, levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían devorar la luz, y entonces sonrió. «Te la acabó el cobro». A la mañana siguiente, el caos se desató en la vecindad. Don Rafa no salió a trabajar como solía hacerlo. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron en su cuarto, rígido como una estatua, con el rostro congelado en una expresión de puro terror. En el techo de su cuarto había marcas de garras y manchas de sangre seca. Mi abuela insistió en que todos colocáramos cruces de palma en las ventanas y quemáramos incienso, pero el miedo ya se había instalado. Esa noche, los pasos volvieron, pero esta vez parecían más pesados, más cercanos. Me desperté con un golpe en la ventana. Cuando abrí los ojos, ahí estaba ella, colgando del marco con su rostro pegado al vidrio. Su sonrisa era más ancha, más antinatural, y en su aliento se podía sentir el olor a muerte. «Es tu turno», susurró con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco diabólico. El chamán de Tepito. En el corazón de Tepito, entre los bulliciosos pasillos del mercado, hay un callejón que pocos se atreven a cruzar al anochecer. Allí,
Oculto entre puestos de frutas y mercancía robada, se encuentra el improvisado altar de don Camilo, el chamán más famoso del barrio. Su reputación no se basa únicamente en su habilidad para hacer limpias, sino en los resultados inmediatos que prometía. Sanar enfermedades terminales, revertir maldiciones, traer de vuelta al ser amado, todo por una ofrenda, a voluntad. Mi prima Carla fue la primera en mencionarlo. Su voz temblaba cuando me contó que había acudido a don Camilo porque nada más funcionaba para curar a su mamá, mi tía Gloria, de una extraña enfermedad que los doctores no podían explicar. Según Carla, el chamán había colocado huevos negros sobre el cuerpo de mi tía mientras murmuraba palabras en un idioma que ella nunca había escuchado. Al final de la limpia, los huevos estaban podridos por dentro, con un hedor insoportable. Esa misma noche, mi tía empezó a mejorar. Intrigado por la historia y un dolor de espalda persistente que ni los médicos ni los analgésicos podían aliviar, decidí buscarlo. Encontrar el altar no fue difícil. Al llegar, me recibió el hombre más extraño que había visto. De piel oscura, ojos amarillos como los de un animal, y una voz tan grave que parecía retumbar en el aire. Estaba rodeado de veladoras, figuras de la Santa Muerte y un incensario del que brotaba un humo denso con olor a copal. «¿Qué buscas, joven?», preguntó sin mirarme, mientras revolvía un recipiente lleno de hierbas. Le expliqué mi dolor y, sin decir nada más, me indicó que me sentara en un pequeño banco frente a él. Con movimientos precisos, encendió más incienso, tomó un ramo de hierbas y comenzó a golpear suavemente mi espalda mientras recitaba lo que sonaba como una mezcla de español y náhuatl. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero no era de miedo, sino una extraña sensación de alivio. Cuando terminó, me miró directo a los ojos. «Estás limpio, pero recuerda, todo tiene un precio». No le di importancia a sus palabras. Dejé mi ofrenda y me fui sintiéndome mejor, como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero esa noche, todo cambió. Los sueños comienzan. Me desperté en medio de la madrugada, empapado en sudor. Había tenido un sueño inquietante. Estaba de pie en el callejón donde encontré a don Camilo, pero estaba completamente solo. El mercado estaba vacío, silencioso, y en el altar brillaban las veladoras. De pronto, vi su silueta emerger de las sombras. No decía nada, solo me observaba con sus penetrantes ojos amarillos. Lo atribuí a mi imaginación y me volví a dormir, pero el sueño se repitió la noche siguiente y la siguiente. Cada vez, don Camilo estaba más cerca, con una sonrisa que se hacía más amplia y perturbadora. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad, como si pudiera ver más allá de mí, hasta el fondo de mi alma. Decidí volver al mercado para buscar respuestas, pero cuando llegué al callejón, el altar no estaba. Pregunté a los vendedores cercanos, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol, se detuvo al escuchar el nombre. «Don Camilo murió hace años, joven. Era un brujo y dicen que ayudaba a la gente, pero su poder venía de algo oscuro. No vuelvas a mencionar su nombre». Mi sangre se heló. ¿Cómo podía haber muerto si yo lo había visto? Si había hablado con él. La vigilancia eterna esa noche. El sueño cambió. Esta vez don Camilo no solo me observaba, se acercó hasta estar a centímetros de mi rostro. Su aliento era cálido, pero olía a podredumbre. «Te curé, pero ahora me perteneces», dijo con una voz que resonó como un eco en mi cabeza. Intenté despertarme, pero no pude. Sentí que algo me sostenía en el sueño, como si mi cuerpo estuviera atrapado. Cuando finalmente logré abrir los ojos, me di cuenta de que el olor a copal llenaba mi habitación, y en el rincón oscuro del cuarto vi dos ojos amarillos observándome. Don Camilo me visita en mis sueños, pero ahora también siento su presencia cuando estoy despierto. Las luces parpadean, el olor a incienso aparece de la nada, y su figura se refleja en los espejos de mi casa. Desesperado. Su madre estaba enferma, y los médicos le habían dado pocos meses de vida. En su desesperación,
Alguien le habló del puesto de la anciana, asegurándole que sus velas podían hacer milagros. Yo fui con él ese día. La anciana, vestida de negro y con un chal bordado que parecía más viejo que el propio mercado, lo recibió sin levantar la vista. Su voz era suave, casi un susurro. «¿Qué buscas?», preguntó mientras acomodaba una fila de velas negras en el mostrador. Rodrigo, nervioso, explicó su situación. La anciana lo miró fijamente por primera vez, y juró que sus ojos no parecían de este mundo. Eran oscuros, sin brillo, como si estuvieran vacíos. «Estas velas no son para cualquiera», dijo, colocando una de las velas negras frente a él. «Cumplen deseos, pero debes entender que el precio siempre se paga». Rodrigo asintió sin dudar. Yo intenté detenerlo, pero él ya había tomado la vela y pagado. La anciana sonrió levemente y dijo: «Enciéndela antes de dormir. Pide lo que desees, pero recuerda, nada es gratis». El deseo. Esa noche, Rodrigo encendió la vela y pidió que su madre sanara. Al día siguiente, me llamó emocionado. Su madre había despertado sintiéndose mejor, y los doctores estaban desconcertados. Parecía un milagro, pero algo no estaba bien. El precio. Pocos días después, la hermana menor de Rodrigo, Sofía, sufrió un accidente inexplicable. Un coche la atropelló cuando iba camino a casa y murió en el acto. La conexión fue inmediata para mí. Recordé las palabras de la anciana: «El precio siempre se paga». Rodrigo, devastado, regresó al puesto buscando respuestas. La anciana lo recibió con la misma calma de antes. «Te advertí. Lo que pides se cumple, pero alguien cercano a ti debe pagar el precio. Así es como funciona el equilibrio». Él perdió el control, gritando y exigiendo que le devolviera a su hermana. La anciana no mostró emoción alguna. «Si enciendes otra vela, puedes intentar revertir lo que ocurrió. Pero recuerda, cada deseo tiene su precio». El círculo vicioso. Rodrigo encendió una segunda vela, deseando que Sofía volviera. Esa misma noche recibió una llamada. Su madre había sufrido un ataque cardíaco. Estaba muerto en vida. Era como si cada deseo lo hundiera más profundamente en un abismo del que no podía escapar. Intenté convencerlo de que parara, de que dejara las velas y a la anciana, pero Rodrigo no podía. Estaba obsesionado con intentar arreglar lo que había causado. Cada vez que compraba una vela, algo más horrible sucedía. Amigos, parientes lejanos, incluso su perro, todo desaparecía en un rastro de desgracias. El fin del camino. Finalmente, Rodrigo desapareció. Su departamento quedó abandonado y nadie supo más de él. Decidí enfrentar a la anciana, lleno de rabia y miedo. Cuando llegué al puesto, ella me estaba esperando, como si supiera que iba a ir. «Siempre vuelven, tarde o temprano», dijo con una sonrisa inquietante. «Las velas llaman a quienes tienen almas desesperadas». Le pregunté qué había pasado con Rodrigo, y ella solo señaló una de las velas negras en el mostrador. «Él se ha convertido en parte del equilibrio. Ahora es uno de los que vigilan, de los que pagan». Me alejé rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Esa noche, tuve un sueño en el que vi a Rodrigo, con ojos vacíos y rodeado de sombras, sosteniendo una vela negra. Desde entonces, nunca volví a Tepito. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you to come to see me.